¿Por qué los demonios pidieron a Jesús los cerdos? El primer enfrentamiento entre Jesús y Satanás resultó en la victoria de Jesús sobre las tentaciones, como se narra en Mateo 4, versículos 1 a 11. Continúa invadiendo y dominando dos de los principales bastiones de Satanás, la esfera del mundo espiritual, al ejercer autoridad sobre los demonios en Mateo 8, versículos 28 a 34, y el dominio de la enfermedad y el pecado al curar a un paralítico en Mateo 9, versículos 1 a 8. Después de que la tormenta fuera milagrosamente calmada, Jesús y los discípulos continúan su viaje por el mar de Galilea. El siguiente incidente se centra exclusivamente en Jesús, sin mención de los discípulos, como en Mateo 8, versículos 28 a 34. Al llegar al otro lado, en la región de los Gerasenos, Jesús encuentra a dos hombres poseídos por demonios, provenientes de los túmulos. Eran tan violentos que nadie podía pasar por allí. Gritaron: ¿Qué quieres con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido? A cierta distancia, una gran manada de cerdos estaba pastando. Los demonios rogaron a Jesús: Si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Él les dijo: Id. Salieron, entraron en los cerdos, y toda la manada se precipitó barranco abajo hacia el lago, y murió en las aguas. Los que cuidaban de los cerdos huyeron, fueron a la ciudad y contaron todo, incluyendo sobre los hombres poseídos por demonios. Entonces, toda la ciudad fue al encuentro de Jesús, y al verlo, le rogaron que se alejara de su región. Mateo dirige nuestra atención aún más hacia Jesús, para responder a la pregunta exasperada: ¿qué clase de hombre es este? El grupo llega a la otra orilla, en la región de los Gerasenos. Jesús ahora está en la Decápolis, un territorio predominantemente gentil, lo que explica la presencia de cerdos, un animal considerado impuro por los judíos, según Levítico 11, versículo 7, y Deuteronomio 14, versículo 8. También se afirma que el cerdo es impuro, pues, aunque tiene la pezuña dividida, no rumia. El término Gadarenos se refiere tanto a la aldea de Gadara, situada a unos 8 kilómetros al sureste del mar de Galilea, como a la región alrededor, que probablemente incluía la pequeña aldea de Gerasa, actual Kersa o Cursi, situada en la orilla oriental del mar de Galilea y tradicionalmente considerada el lugar del exorcismo. Cuando Jesús llega a la región de los Gadarenos, dos hombres poseídos por demonios, provenientes de los túmulos, lo encuentran, como se relata en Marcos 5, versículos 1 a 20, y Lucas 8, versículos 26 a 39, que registran solo a un hombre poseído. En Marcos 5, versículos 1 a 20, llegan a la otra orilla del mar, en la región de los Gerasenos, y un hombre poseído por un espíritu impuro encuentra a Jesús saliendo de los túmulos. Este hombre vivía en los túmulos y nadie podía subyugarlo, ni siquiera con cadenas. Había sido frecuentemente encadenado de pies y manos, pero rompía las cadenas y nadie tenía fuerza suficiente para dominarlo. De día y de noche, entre los túmulos y en las montañas, gritaba y se autolesionaba con piedras. Al ver a Jesús de lejos, corrió y se postró ante él gritando: ¿Qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te suplico por Dios que no me atormentes. Porque Jesús estaba ordenando al espíritu impuro que saliera del hombre. Jesús le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Él respondió: Mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y rogaron insistentemente a Jesús que no los mandara salir de la región. Había una gran manada de cerdos pastando en la ladera, y los demonios pidieron a Jesús: Envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Jesús les dio permiso, y los espíritus impuros salieron y entraron en los cerdos. La manada, de unos 2000 cerdos, se despeñó por la ladera a toda velocidad hacia el mar y se ahogó. Los cuidadores huyeron y contaron lo sucedido en la ciudad y en el campo. La gente fue a ver qué había pasado. Vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, y se asustaron. Aquellos que lo vieron todo contaron a los demás lo que había sucedido con el hombre poseído y con los cerdos. Empezaron a rogar a Jesús que se alejara de su región. Cuando Jesús se subió al barco, el hombre que había estado poseído por los demonios le rogó que le permitiera estar con él. Pero Jesús no lo permitió, diciéndole: Ve a casa, a tu familia, y cuéntales cuánto ha hecho el Señor por ti, y cómo ha tenido misericordia de ti. El hombre se fue, y comenzó a proclamar en la Decápolis cuánto había hecho Jesús por él, y todos se maravillaron. Grandes multitudes de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea, y de la región al otro lado del Jordán, seguían a Jesús. La situación era peligrosa, pues los dos hombres eran tan violentos
que nadie podía pasar por allí. Eran conocidos y temidos por el público en general. Los demonios, al igual que Satanás, reconocieron rápidamente el estatus de Jesús como Hijo de Dios, como se narra en Mateo 4, versículos 3 a 6. Este es un título que los discípulos eventualmente usarán cuando desarrollen una mejor comprensión de su singularidad, como aquel a quien el Padre reveló ser su Hijo amado, conforme a Mateo 16, versículo 16, Mateo 14, versículo 33, Mateo 3, versículo 17, y Mateo 17, versículo 5. Pero viniendo de los demonios, el uso del título anuncia su reconocimiento de que otro bastión de Satanás, el mundo espiritual, está siendo invadido y dominado. Los demonios contrastan con los discípulos en el versículo 27, pues saben quién es Jesús. Sin embargo, a pesar de ese entendimiento, siguen siendo demonios. Conocer a Jesús pero odiarlo es demoníaco. La pregunta que los demonios hacen a Jesús puede ser tanto dura como gentil, dependiendo del contexto. En Marcos 1, versículo 24, se presenta de manera odiosa y con miedo. El título Hijo de Dios probablemente debe ser entendido en su sentido más rico. Los demonios reconocen a Jesús no solo en términos de su poder, sino también de su persona. Era el Mesías, el Hijo de Dios. La segunda pregunta indica que las huestes demoníacas serán torturadas y rechazadas eternamente, como en Judas 6. Al hacer la pregunta, reconocen que Jesús es aquel que ejercerá ese deber judicial en el tiempo determinado, confirmando así el significado completo de Hijo de Dios. El hecho de que Jesús esté limitando la actividad de ellos antes del tiempo definido indica que la expulsión de demonios por Jesús era un signo de que el reino estaba acercándose. Estos demonios parecen estar bien conscientes de un tiempo predeterminado para el juicio de las tropas de Satanás. ¿Qué quieres con nosotros, Hijo de Dios?, gritan. Has venido aquí para torturarnos antes de la hora. Esto prenuncia la llegada del reino, así como la invasión y conquista de los bastiones de Satanás. A pesar del hecho de que la hora del juicio final aguarda el retorno de Jesús en gloria, como en Mateo 4, versículo 17, y Mateo 12, versículos 28 a 34, los demonios imploran a Jesús que acepte su propuesta, lo cual él hace. Después de recibir permiso de Jesús, los demonios dejan a los hombres y entran en la manada de cerdos. Cuando los demonios entran en la manada, los cerdos enloquecen y se lanzan de un acantilado al mar de Galilea. Irónicamente, el intento de los demonios de evitar el castigo eterno llevó a la destrucción de sus anfitriones terrenales. Jesús no tenía razón para no aceptar su propuesta, pues esto servía a sus objetivos. Primero, resultó en la liberación de los hombres de los demonios. Segundo, los cerdos eran criaturas impuras según la tradición judía, por lo tanto, un emblema adecuado y un refugio seguro para los demonios. Tercero, aceptar su propuesta no alteraba el destino final de los demonios en el día del juicio. Por lo tanto, Jesús aceptó su propuesta, ya que los demonios estaban esencialmente haciendo el trabajo de Jesús por él. Más importante aún, Jesús no estaba pecando al aceptar la sugerencia de los demonios. Por otro lado, el encuentro de Jesús con Satanás en el desierto fue completamente diferente. Si Jesús cediera a las peticiones de Satanás, sería llevado a la desobediencia. Como resultado, Jesús reprendió a Satanás con las Escrituras y se negó a ceder a las demandas de Satanás. Esta es la principal distinción entre los dos casos. La solicitud de los demonios en Mateo 8 no llevó a Jesús a pecar, mientras que las demandas de Satanás sobre Jesús estaban diseñadas para llevarlo al pecado. Los demonios imploran ser enviados a una manada de cerdos cercana, lo cual no sería una idea desagradable para los judíos, que consideraban a los cerdos y demonios de la misma orden. Jesús advirtió a sus discípulos que no lanzaran perlas a los cerdos, como en Mateo 7, versículo 6. Según Pedro, las personas falsas volverán a su naturaleza pagana, como en 2 de Pedro 2, versículo 22. Sin embargo, como la orilla este del mar de Galilea es una zona gentil, esta no era una manada salvaje, sino cerdos siendo criados para el mercado. Sus propietarios quedarían devastados si perdieran esa enorme manada, que Marcos estima en unos 2000, en Marcos 5, versículo 13. El pedido de los demonios para entrar en los cerdos tiene un propósito adicionalmente mortal. Los demonios son conocidos por infligir daño y agonía a la creación de Dios, y hacen todo a su alcance para alimentar la hostilidad contra Jesús y su invasión del bastión de Satanás. La destrucción de los cerdos lleva a los gentiles de la región a pedir a Jesús que se retire, como en Mateo 8, versículo 34. Esta respuesta es un triste comentario sobre la perversión de sus valores.
pues se esperaría que se alegraran con una victoria sobre los demonios de Satanás. Pero, como afirma un comentarista, a lo largo de los siglos, el mundo ha rechazado a Jesús porque prefiere los cerdos. Jesús no destruye a los demonios. En cambio, deja que el mal siga su curso en este mundo hasta el día en que todo será corregido. El desenlace del exorcismo no es mencionado en Mateo, pero Marcos y Lucas observan que el hombre geraseno, anteriormente poseído, imploró unirse a Jesús. Sin embargo, Jesús lo instruyó a volver a casa y contar a su familia y amigos cuánto había hecho Dios por él. Al ver a los discípulos con Jesús, el ex poseído desea ser como ellos, pero Jesús lo envía de vuelta a su país natal para testificar. En cierto sentido, los 12 serían pescadores de hombres, pero entre su propio pueblo, este gentil, ahora seguidor de Jesús, sería un pescador de hombres. La pérdida de la manada se convierte en un medio para exponer los verdaderos valores de las personas de la zona. Prefieren cerdos a personas y suinos al Salvador, como se ilustra en Mateo 8, versículo 34. Este versículo revela el carácter pecaminoso de la humanidad. Jesús acababa de expulsar demonios de 2 hombres y enviar los espíritus malignos a una manada de cerdos que se precipitó hacia un despeñadero y al mar, donde se ahogaron. Cuando los pastores contaron lo que sucedió a los habitantes de la ciudad cercana, toda la comunidad se enfureció con el Salvador. Su principal problema era la posible caída en la economía y la pérdida de negocios. Estaban más preocupados por su bienestar económico que por su salud espiritual. Al ver a Jesús acercándose a la ciudad, le pidieron que se retirara. Desafortunadamente, somos culpables del mismo error. Nos hemos acostumbrado a vivir con el pecado y no queremos pensar en Dios removiéndolo, especialmente si eso significa la pérdida de placeres percibidos o ingresos. Pero aferrarse al pecado es una de las cosas más tóxicas que podemos hacer. El final de esta historia es significativo en su significado total. Muestra una vez más que el ministerio de Jesús no se restringe a los judíos, sino que pronuncia la misión a los gentiles. También muestra que la oposición a Jesús no es exclusivamente judía. En ese sentido, confirma que los opositores en Mateo no son seleccionados en base a la raza, sino de acuerdo con su respuesta a Jesús. La reflexión sobre nuestra propensión al pecado y la resistencia a permitir que Dios lo elimine, especialmente cuando eso implica la pérdida de placeres o ingresos, está profundamente arraigada en las Escrituras. La Biblia aborda frecuentemente el conflicto entre los deseos terrenales y la obediencia a Dios. En Mateo 6, versículos 19 a 24, Jesús habla sobre la imposibilidad de servir a 2 señores, enfatizando que no podemos servir tanto a Dios como a las riquezas. Esta enseñanza resalta la idea de que la lealtad al pecado y la búsqueda de ganancias materiales pueden alejarnos de Dios. La historia de los Gadarenos, donde los locales prefieren su economía basada en cerdos a Jesús, ilustra un patrón recurrente en las Escrituras, donde las personas frecuentemente eligen intereses mundanos en detrimento de lo que es espiritualmente correcto. En Romanos 12, versículos 1 y 2, Pablo exhorta a los cristianos a no conformarse con el patrón de este mundo, sino a ser transformados por la renovación de sus mentes, para que puedan discernir la voluntad de Dios. Esto sugiere que la resistencia al pecado y la transformación espiritual son fundamentales para la fe cristiana. El ministerio de Jesús, que se extiende a los gentiles, es un tema central en el Nuevo Testamento. Efesios 2, versículos 11 a 18, discute cómo Cristo eliminó la barrera entre judíos y gentiles, creando en sí mismo un nuevo pueblo. Esta inclusión de los gentiles en la promesa de salvación refleja la universalidad del amor y la misericordia de Dios. Esto refuerza la idea de que la oposición a Jesús y su mensaje no se basa en etnia o origen cultural, sino en la disposición del corazón para responderle. La narrativa en Mateo también destaca que la oposición a Jesús trasciende barreras raciales y culturales. En Hechos de los Apóstoles, vemos el Evangelio expandiéndose más allá de las fronteras judías, alcanzando diversas culturas y pueblos. En Hechos 10, por ejemplo, Pedro tiene una visión que lo lleva a comprender que el Evangelio es para todos, no solo para los judíos. Esto demuestra que la llamada de Jesús es para todas las personas, independientemente de su origen, a arrepentirse y volver a Dios. Por lo tanto, el episodio de los Gadarenos y las lecciones subsecuentes destacan un principio clave del cristianismo. La salvación y la verdad de Dios están abiertas a todos, y el verdadero obstáculo es la reluctancia humana a abandonar el pecado y seguir a Cristo. Esta verdad desafía a los seguidores de Cristo a examinar sus propias vidas
prioridades y lealtades, alineándolas con las enseñanzas y el ejemplo de Jesús. Concluyendo, nuestra pregunta para el día es: ¿cuál fue el momento en que sentiste la presencia de Dios por primera vez? Comenta abajo y suscríbete al canal. También siéntete libre de ver otros videos del canal. Dios te bendiga.